presentación, y más que nada la presentación está basada en todas las consultas que nos hacen. Entonces, perfecto. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a empezar un poquito con las competencias regulatorias de la FDA, lo que es el marco regulatorio que tiene la agencia en materia de cosméticos, etiquetado, ingredientes y colorantes. Algo muy importante son los colorantes en los cosméticos. Tenemos también el programa de registro voluntario de cosméticos, que por allí hay muchas dudas y de repente la gente piensa que es obligatorio. Tenemos importaciones, exportaciones, cumplimiento. Lo vamos a enfocar un poquito hacia cuáles son las prioridades desde el punto de vista de salud y protección de salud pública de la agencia en las importaciones de cosméticos, los retos que tenemos, cuáles son nuestras prioridades para trabajar, cómo estamos trabajando en el ámbito internacional. La FDA empezó a abrir oficinas en otros países hace más de 6 años. La oficina en México tiene ya 5 años y a pesar de estos 5 años todavía como que no todo el mundo sabe que hay una oficina de la FDA en el país. Entonces hacemos la promoción, aquí estamos. Estamos en Lomas de Chapultepec. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos para la exportación de los cosméticos? Muy en general. Tienen que cumplir con la definición de cosmético. De repente la definición de cosmético la ampliamos un poquito como también para suplementos y empezamos a poner cosas que ya son medicamentos a los ojos de la regulación de los Estados Unidos y los queremos exportar como cosméticos. Entonces, ¿y si mi producto cumple o no como cosmético? También la otra cosa es que no estén adulterados o que no estén misbranded. ¿Por qué manejamos misbranded? No es porque seamos sangronas y queramos decirlo en inglés. Si lo ponemos como mal etiquetado, entonces en español y en México lo que entendemos por etiquetado es pequeñito. Ella Analia les explicó qué es la etiqueta, los banners, lo que está en su website. Entonces, para poder dar esa idea general de que de acuerdo a nuestra regulación todo se revisa, incluyendo website o lo que sus edecanes dicen en sus stands. Por eso manejamos el término misbranded, ¿okay? Deben estar bien etiquetados en inglés. La declaración de los ingredientes es muy muy importante. Las advertencias en las etiquetas, sobre todo en sus usos. Algo que es muy importante en los Estados Unidos es que el empaque sea resistente y que no permita que los niños se lleguen a intoxicar con ellos. ¿Por qué es importante para nosotros los cosméticos? Como agencia, la exposición, ustedes saben por allí que el riesgo depende de la exposición y el peligro, ¿ok? Entonces igual y los cosméticos no son muy peligrosos, algunos, pero el uso que se les da, o sea, la mayoría de las mujeres no dan un paso fuera de la casa si no se ponen al menos un tipo de cosmético encima. La exposición es tan grande que entonces el riesgo es muy alto. Y para la agencia ya tener ese riesgo de salud pública es algo que se debe controlar. Cremas, maquillajes, esmalte de uñas, desodorantes, perfumes, el enjuague bucal. Cada año en los Estados Unidos se venden más de 8 billones de productos de cuidado personal. ¿Ok? ¿Cuáles son las leyes a lo largo del tiempo que tratan sobre medicamentos? En el 1938, el siglo pasado, a inicios, o sea, ya tiene como 1000 años. Fue la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos en donde se empezaron a esbozar los primeros controles para los cosméticos. Posteriormente, en el 1960 se hicieron enmiendas en cuanto a colorantes que tienen que ser certificables. Eso ahorita lo vamos a explicar un poquito más a fondo, abundando en lo que ya les platicó Analí en cuanto a alimentos. En el 66, aunque no es una ley específica de la FDA, se crea la ley de envase y etiquetados justos y es aquí en donde se establece que todos los empaques de cosméticos deben ser de forma tal que eviten que los niños se intoxiquen. Toda nuestra misión en la vida es proteger a la salud pública y por tanto todos los controles y requisitos a los productos que están al alcance de nuestras poblaciones. En primer lugar, a los ojos de la FDA lo más importante es que los cosméticos no estén ni adulterados ni misbranded. ¿Okay? La ley, ninguna de las leyes en Estados Unidos establece que la FDA deba aprobar a priori los cosméticos. ¿Okay? No tienen que ser aprobados. Toda nuestra competencia es una vez que se está comercializando el producto. No tienen que presentar absolutamente nada ante la agencia y en el momento en que lo empiezan a exportar y a comercializar es entonces cuando cae dentro de nuestro ámbito de competencia y allí sí es cuando empezamos a tomar muestras y entonces empezamos a hacer análisis y a revisar etiquetas y hacer todo lo que nos toca. ¿Cuáles son las prohibiciones en cuanto a cosméticos por ley? Que estén adulterados, que es lo que les comentaba. ¿Cómo sabemos o cómo nosotros definimos que están adulterados? En primero, que sea dañino o que cause algún efecto adverso en el usuario
cuando lo usa de acuerdo a la etiqueta. Solamente lo consideramos adulterado si causa un daño en el momento en que se utiliza como el fabricante indica que se debe usar. Y esos son daños que se derivan de la formulación, de la interacción con el recipiente o con el empaque, o alguna contaminación durante el proceso de manufactura o empaque. Otra cosa que hace que el producto sea adulterado son los colorantes, que contenga colorantes que están prohibidos o que no están en la lista de colorantes seguros, ¿okay? O la otra es que estén fabricados o almacenados en condiciones insalubres. Por allí de repente, cuando llegamos a revisar los cosméticos en aduana, en donde los tienen almacenados, pues andan los ratoncillos allí corriendo, o si no andan los ratoncillos corriendo, pues dejan los recuerdos por allí sobre los productos o sobre las cajas, y pues entonces ahí es cuando uno dice, creo que esto no es muy saludable y se considera que el producto está adulterado, ¿ok? En cuanto a misbranded, es que tengan el etiquetado falso o engañoso, ¿sí? Que les digan cosas que no son, como decía Annalí, que prometan que le quita uno lo feo, me compro como 10 cajas, ¿ok? Que la información esté, la que se requiere por regulación, se haya omitido, ¿sí? El problema es que pongan de más y también hay problemas si ponen de menos si está especificado en la regulación. Que el empaque o el recipiente sea engañoso, o sea, que ustedes no pongan el contenido neto de una crema, que la caja sea de este tamaño y cuando el comprador la abre, el vasito es así, entonces ahí sí se considera que es un empaque engañoso y sobre todo va sobre la ley de Fair Trade de Estados Unidos. Okay, si ustedes desde el inicio en el empaque le ponen que contiene 5 microgramos, pues entonces ahí ya no hay engaño, no hay problema, porque también es muy difícil manejar tarritos de este tamaño, pero sí tiene que haber un etiquetado que no permita que la gente se vaya con la idea que cuando abra la caja se va a encontrar un tarro de 500 mililitros. ¿Okay? Y finalmente se considera también misbranded si no cumple con la ley de empaques para prevención de intoxicación de menores. Los medicamentos, ya les comentó la doctora Sandoval, están destinados para el uso. Su uso es diagnóstico, cura, mitigación o tratamiento o prevención de una enfermedad. Los medicamentos, para que sean definidos como medicamentos, tienen que afectar o alterar alguna estructura del organismo, tanto del humano o de cualquier otro animal, y alterar esas funciones. En el momento en que hay algún metabolismo de ese medicamento, entonces es cuando nosotros lo definimos como medicamento. Los cosméticos simplemente están destinados a la limpieza, a vernos más hermosos todavía, a promover la atracción o alterar la apariencia. Perfecto, aquí esta es el quid del asunto. Si lo entendemos ya lo armamos. ¿Cómo sabemos si es un cosmético, es un medicamento o es un jabón? La pregunta básica de inicio es si contiene sales alcalinas de ácidos grasos, ¿ok? Si sí tiene sales alcalinas de ácidos grasos, tiene propiedades de detergente, por esas sales alcalinas nada más únicamente y solamente lo van a comercializar como jabón, es decir, jabón para lavarme las manos. Si es eso, lo comercializo como jabón. Y si es eso, entonces cae dentro del ámbito de competencia de la Consumer Product Safety Commission, ¿ok? Ya no es FDA, ¿va? Ahora, si no contiene sales alcalinas de ácidos grasos, ¿sí? No es un jabón, por regulación no es un jabón. ¿Tiene detergentes? ¿Ok? Sí tiene detergentes. Solamente es para limpiar el cuerpo y tiene características de jabón. Lo puedo llamar como jabón, pero es un cosmético y se regula como cosmético, ¿ok? Y le va a aplicar todo el etiquetado de cosmético y le va a caer dentro de la autoridad de la FDA, ¿ok? Contiene detergentes, pero tiene otras propiedades además de limpieza, que tiene aloe, que me hidrata, que ustedes, lo que ustedes quieran. Entonces, lo puedo manejar como cosmético. Si le voy a poner declaraciones en etiqueta, en donde le voy a poner y previene el acné o disminuye los brotes de acné, es un medicamento. ¿Sí? Si tal cual la trata, no nada más la previene, sino que la trata o la cura, es un medicamento. Los productos pueden ser cosméticos, pueden ser medicamentos o pueden ser ambos, ¿ok? Entonces, si tenemos lo que nos preguntaban, un gel antimicrobiano, eso ya es un medicamento. Si es un shampoo anticaspa, es un medicamento. Los dentífricos anticaries, están tratando la caries, son medicamentos. Los desodorantes antitranspirantes, la parte antitranspirante, como ya está afectando la función del cuerpo, entonces es un medicamento. Ok, si cae dentro de la definición de medicamento, tiene que cumplir todos los requisitos de un medicamento.
¿sale? Aunque ustedes digan es cosmético, sí, pero como las regulaciones y los requisitos son más restrictivos de medicamentos, son los que generalmente le aplican en las etiquetas. Ok, eso es lo que ya les había comentado un poquito, pero lo reiteramos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntan eso, si requieren una aprobación previa. No requieren aprobación previa los cosméticos para comercializarse. La regulación por parte de la agencia de entrada es bona fide. Confiamos en que los productores que están exportando cosméticos están cumpliendo con toda la regulación, por eso no se hace una revisión previa, ¿ok? No se requiere notificación previa tampoco, no se requiere registrar, si se registran los registros son gratuitos, no se requieren análisis, entonces por favor que por allí no. Ustedes deben ser responsables de que se cumple con toda la regulación en el momento en el que empiecen a comercializar, ¿ok? Perfecto. No existe un reglamento de buenas prácticas de manufactura a la fecha. Actualmente lo que se tiene es una guía de buenas prácticas de manufactura, que la verdad ampliamente se recomienda que la apliquen para el momento en que les hagan alguna inspección a su establecimiento donde se fabrican sus cosméticos, pues entonces tengan buenas prácticas de manufactura y no haya observaciones o tengan problemas con la comercialización de sus productos. Los cosméticos deben ser inocuos para el uso previsto, o sea, no es lo mismo las cargas microbianas que ustedes van a tener en un maquillaje para ojos que en un barniz de uñas, ¿ok? El etiquetado debe ser adecuado y los cosméticos, algunos ejemplitos de cosméticos que están adulterados y que a los ojos de la FDA son altamente riesgosos, son microorganismos dañinos, son los colorantes que no están aprobados, están en la lista negra de colorantes, las interacciones entre el producto y el envase, que por allí los colorantes o los pigmentos que utilizan en los envases empiezan a migrar, o por ahí los restos de policíclicos aromáticos de las botellitas empiezan a migrar al producto. También otra cosa muy importante son contaminantes químicos o ingredientes prohibidos. Por allí las cremas famosas con mucho mercurio para que quedemos todas güeritas, blanquitas, son un problema muy muy grande. ¿Okay? Lo consideramos misbranded, ya habíamos comentado si el etiquetado es falso o engañoso en cuanto a sus declaraciones. Si carece de la información necesaria, esto lo habíamos dicho, omisión de información, que no cumpla con la ley de empaque para prevenir intoxicaciones de niños. Que el envase pueda ser abierto por chavitos, ese es un problema. Está misbranded si no tiene una advertencia en donde diga que la seguridad del producto no se ha determinado. En el caso en el que ustedes tengan ingredientes que no están considerados como seguros. ¿Okay? Todas esas referencias abajo se las pongo en negrito y lo pueden usar, como les decía Nali, ustedes entran a cualquier buscador de internet, ponen 21 CFR 701 y les da directamente el texto del reglamento. ¿Cuáles son nuestras regulaciones generales? En el Código de Reglamentos Federal, la parte 700, están todas las definiciones y los requisitos específicos. El etiquetado está en la parte 701. Sobre el registro voluntario en la 710. Sobre presentación voluntaria de declaraciones en cuanto a ingredientes en el 720 y todas las declaraciones de advertencia en el 740. ¿Cuáles son las declaraciones de advertencia? De que si me pongo una crema de noche no me puede dar el sol porque entonces me voy a manchar. Y abajo está la liga en donde ustedes le pueden picar y de ahí van pidiendo cada una de las partes y pueden encontrar esta información. Etiquetado de ingredientes y colorantes. Tenemos la guía tal cual para el etiquetado de cosméticos, así como la guía que les presentó a Analí hace un momento para el etiquetado de alimentos, también está la guía para el etiquetado de cosméticos. Algo que hace la agencia y que ustedes lo pueden ver cuando entran al website es que estamos bien conscientes, la verdad, que toda la regulación de repente el lenguaje es horriblemente alienante. Entonces, lo que hace la agencia y su intención es traducir esa regulación en guías que sean un poquito más amables para el sujeto regulado, ¿ok? Estas guías no son vinculantes, pero son la interpretación de la agencia y la forma en la que la va a aplicar la agencia. Entonces, por eso les sirve al sujeto regulado revisar estas guías. Y por eso de repente nosotros en la oficina esperamos a que salgan esas guías para poder dar este tipo de talleres. En cuanto al etiquetado de ingredientes cosméticos, es obligatorio a partir desde 1973 declarar todos los ingredientes en los cosméticos siempre y cuando sea una concentración mayor del 1% y los demás pues se pueden declarar solamente en general. Todos los nombres de los ingredientes deben estar con base en la nomenclatura INCI, ¿ok? Pueden utilizar alguna otra, sí, pero
tienen que poner las dos en todo caso. Tenemos una lista negativa de todos los ingredientes que están prohibidos para cosméticos. Ahí son algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se tienen. Y del lado derecho en la columnita, entre paréntesis, está específicamente la parte del reglamento en donde se dice por qué está prohibido y para qué usos están prohibidos. Solamente es cuando está autorizado utilizar mercurio en cosméticos. De ahí en fuera está prohibidísimo. Que las cremas blanqueadoras o nada. ¿Ok? Entonces, cosas como esas es lo que ustedes van a encontrar en los reglamentos. No hay pierde. Les dice las concentraciones, les dice los usos. ¿Okay? En cuanto a los colorantes, hay colorantes que deben ser certificados. Ojo, de repente también nos llaman y nos dicen, oye, es que yo fabrico y mi proveedor del colorante me dijo que tengo que pedir que me certifiquen el lote. No es cierto. Quienes tienen que pedir que certifiquen el lote son los fabricantes del colorante. A ustedes ya les deben vender el lote certificado. ¿Qué no hacemos? No les probamos microorganismos. Eso es ya responsabilidad de la persona que va a usar ese colorante, ¿ok? Los microorganismos son cosa de ustedes. El resto nosotros certificamos que ese colorante cumple con las especificaciones que están establecidas por la regulación. Esos son algunos de los colorantes certificables, ¿ok? Y algunos de sus usos. Si se van al CFR 21, perdón, ahí es un CFR, no un CDR, el 74, en la parte 74, hay una lista larga y extensa en donde dice colorantes para alimentos, colorantes para medicamentos, colorantes para cosméticos, que son certificables, ¿ok? Si le dan a cada una de las ligas, les explica de dónde viene el colorante, de qué está hecho, cuáles son sus especificaciones y para qué usos y concentraciones está indicado. En la parte 73 están todos aquellos colorantes que no requieren una certificación, son de bajo riesgo y entonces la agencia no necesita hacer una certificación previa a ese lote. Ahora, cuando ustedes utilizan los colorantes y los declaran en su etiqueta, si por riesgo o por pura ley de probabilidades les toca que sean muestrados sus productos, les van a pedir el documento en donde está establecido que su colorante que están declarando allí fue certificado. En todas estas partes, sobre todo de las 70 a las 75, es donde tenemos establecido todo sobre colorantes. ¿Ok? ¿Cuáles son exentos? ¿Cuáles están sujetos? ¿Cuáles son las definiciones? ¿Cuáles son los usos? Ahí abajito, nuevamente, está la liga en donde ustedes pueden entrar y buscar cada una de las partes que sean interesantes para ustedes. Si se considera que algún colorante está causando problemas, la FDA lo que hace es notificar en la página, ¿ok? Y hace también un llamado de información tanto a los productores de los colorantes como a las personas que lo usan y a gente del área académica científica para que provean la información que posean y que permita a la agencia tomar una decisión. La FDA no les exige que se registren en el programa para poder comercializar cosméticos en los Estados Unidos, ¿ok? Es voluntario, todavía. A partir del 72 empezó este programa, pero empezó a cobrar un auge mayor a partir del 2005, cuando se hizo la plataforma electrónica para que la gente se pueda registrar de manera electrónica. ¿Por qué lo tenemos que hacer o por qué lo tendríamos que hacer o por qué estaría la gente interesada en registrarse en algo que es voluntario? Para poder aportar información que permita a la agencia hacer una mejor evaluación de riesgos. ¿Okay? ¿Cómo lo usan? ¿Dónde se fabrica? En el momento en que entran los productos, esos productos entran a un algoritmo electrónico para definir su riesgo. Y dependiendo de si son de alto o bajo riesgo, es entonces cuando se decide si se tiene que revisar, si tiene que ir alguien personalmente a verlo, si pasa directo. Entonces, esos riesgos, ese algoritmo de riesgos se alimenta de toda la información que llega a las manos de la agencia. Entonces, si ustedes nos dicen dónde están sus establecimientos, los ingredientes que usan, y eso nosotros lo podemos acoplar con nuestro algoritmo, con un buen desempeño en el mercado, pues entonces sus productos aparecen en el algoritmo como de bajo riesgo y es más sencillo su importación. Esta es como se ve la interfaz electrónica para poderlo hacer voluntariamente, cómo lo pueden participar, tienen tutoriales de cómo pueden ir llenando su información. Pueden registrar nada más su establecimiento o pueden registrar sus productos o pueden listar sus ingredientes sin registrar sus productos. Ahí es como ustedes gusten. Toda la información que nos puedan proveer a nosotros es de muchísima ayuda. Para hacer un poquito de dos vías el asunto,
Lo que hace la agencia es mensualmente hacer una evaluación de la información que ha recibido en este sistema voluntario y entonces pone a disposición de los usuarios la información ya evaluada, condensada, limpia y ¿cómo se llama? Y organizada para que ustedes tengan una mejor idea de cómo se está utilizando, para que puedan ver cuáles son las nuevas sustancias que se están utilizando, tendencias por ingredientes, importaciones a los Estados Unidos, colorantes. Aquí lo que les quiero presentar en esta parte de importaciones son los principales problemas que encontramos con los productos, para que ustedes como que les dé una guía, se anticipen cuáles son los problemas o por dónde nos duele un poquito a los productos que se están exportando. En primer lugar, el ganador son los colorantes. A pesar de que están las listas negras, rojas, verdes y de todos los colores de cuáles sí se puede, cuáles no, cuáles son certificables, todavía el uso de colorantes no aprobados es el número uno, la razón número uno por la cual se detienen en frontera los productos. Entonces, hay que revisar muy muy bien esas listas y ver muy muy bien qué es el colorante que les están proveyendo, ¿ok? De repente no es tanto que no estén aprobados, sí están aprobados, pero están aprobados para otro uso o en otra concentración. Por ejemplo, hay algunos colorantes que solo están aprobados para tintes de cabello y de repente los encontramos en maquillaje de ojos. Entonces, ahí sí es un problema, ¿ok? Usos que son para uso externo y los ponen en productos que son para uso interno. Entonces, también ahí estamos en problemas, ¿ok? También el uso de extractos botánicos. Sabemos que de repente la tendencia es si es botánico, es natural y entonces no tiene ningún problema. Ok, tienen que probarlo. De alguna forma la agencia necesita un sustento en donde pueda decir sí, en efecto es botánico, es seguro, lo puede usar. Pero nosotros no podemos definir eso hasta que ustedes no nos presenten la información de que son botánicos, ya se les hicieron pruebas y son seguros. ¿Okay? Entonces, si no están aprobados como colorantes, aunque sean extractos botánicos, no se pueden utilizar, se considera que el producto está adulterado y se rechaza su importación. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos? ¿Y por qué ha ido incrementando la prioridad de los cosméticos para la agencia? En los últimos 5, 7, 10 años ha habido unos cambios impresionantes. De entrada, la fabricación global. Antes era muy fácil, en una sola empresa se hacía todo y de ahí se exportaba. Ahora de repente los ingredientes vienen de 5 países diferentes, hacen a granel el producto en un país, lo exportan a otro país, en ese otro país se empaca y en el siguiente país se etiqueta y de ahí lo exportan a otro porque es más fácil. Es un problema con todas esas cadenas de suministro y todo ese intercambio entre países. Eso es muy, muy, muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente, la única que tenemos desde el punto de vista regulatorio es incrementar los controles que se tienen a todas las empresas, establecimientos que están involucrados en estas cadenas. Por eso de repente ven que la regulación se va haciendo cada vez más estricta, porque las cadenas de distribución así nos lo están requiriendo. Las alternativas a la experimentación con animales. Desde el punto de vista regulatorio, la verdad, los análisis in vitro todavía son un pequeño problema porque todavía no estamos muy seguros de que en realidad reflejen los efectos que pueden tener a largo plazo en el ser humano. Las tecnologías también nos causan mucho problema porque de repente se hacen más sofisticados, la parte de nanotecnología, de repente no sabemos cómo va a suceder o qué le va a hacer o cómo va a interactuar con el organismo. Finalmente, la parte de alertas de importación para cosméticos. Para nosotros, las alertas de importación son trozos de información que vienen de todos esos algoritmos de riesgo que ya les platiqué. Para los países que tienen problemas de encefalopatía espongiforme bovina, esos productos que vengan de allí los vas a detener y los vas a tener que evaluar para ver que no tengan el prion, ¿ok? Ese es un ejemplo de nuestras alertas. Entonces, si su producto está súper bien, está bien fabricado, pero tiene o contiene este tipo de productos, este tipo de materias primas, lo van a detener en frontera, ¿ok? ¿Cuáles son aquellas que están ahorita para colorantes? Las que tienen colorantes no aprobados, sustancias tóxicas nocivas, ejemplo mercurio, mal etiquetados o condiciones no sanitarias. Algunas que están relacionadas, cualquier cosa que diga que contiene líquido amniótico bovino, se detiene.
cualquier cosa que tenga tejido bovino a granel de países con encefalopatía espongiforme bovina se detiene. Productos para cuidar la piel con declaraciones de antienvejecimiento, aquellos que dicen, y es que interactúa con las moléculas de colágeno y hace que se hinchen y disminuyen. Ya, adiós. Ya, adiós, van para atrás. Nuevos medicamentos no aprobados, ¿qué es eso? Si yo doy una indicación terapéutica, estoy diciendo que mi producto es un medicamento y como nunca he hecho una solicitud de aprobación, es un medicamento nuevo no aprobado y por ley se rechaza. O productos dentífricos que contienen dietilenglicol. ¿Cuáles son nuestros retos y prioridades en cosméticos? Como para que vayan viendo para dónde va la tendencia y para dónde irse cuidando. De entrada, para nosotros las prioridades las basamos en riesgo. Los cosméticos para el área de los ojos son los de mayor prioridad y de mayor riesgo a los ojos de la agencia, ¿sale? Sobre todo por riesgos microbiológicos y porque sí ha habido casos de gente que queda ciega por esas infecciones, ¿ok? Los preparados para la piel, sobre todo los contenidos microbiológicos, es algo que manejamos mucho y que se hacen los análisis cuando se hace una detención en frontera, y los peligros químicos. Los productos para cuidado vocal, los colorantes no aprobados que estén sin certificar, son también varios focos de riesgo. ¿Qué información utilizamos? Las bases de datos de eventos adversos, cualquier queja. Otra vez, en Estados Unidos la gente se queja mucho. Entonces, todas esas quejas, toda esa información van a bases de datos y esas bases de datos nos sirven para hacer evaluaciones de riesgo. Todos los datos que tenemos de retiros de mercado. Si vamos a hacer inspecciones y de repente vemos que las buenas prácticas de manufactura no son tan buenas como uno desearía, esas observaciones también están en base de datos y se ligan a los productos. Los datos que nos proveen para el registro voluntario, las investigaciones que hace nuestro Laboratorio Nacional de Toxicología que tenemos en la FDA, cualquier otra literatura científica también la utilizamos y nos basamos en ella para tomar decisiones. Algunos datos que nos dan por allí otros organismos gubernamentales, ¿okay? Los Institutos Nacionales de Salud, los Institutos Nacionales de Medicina, algunos datos que también nos dan los gobiernos de otros países cuando tenemos acuerdos de confidencialidad y nos comentan o nos comparten información, conclusiones de informaciones que nos da la industria, también nos son muy útiles. Todo eso es lo que se utiliza para hacer nuestros algoritmos y para ver hacia dónde vamos dirigiendo la capacidad de acción regulatoria de la agencia. Esos son algunos casos nada más por allí. Creo que ese producto también estuvo aquí en México y causó problemas por el contenido de formaldehído. De repente la gente, cuando empezaba a sacarle el cabello a la señora que ya se lo habían alaciado, se empezaba a liberar formaldehído de una manera bastante extrema y pues la gente tenía muchos problemas en vías respiratorias. La transmisión de enfermedades crónicas, que es la encefalopatía espongiforme bovina, ¿verdad? En donde podemos tener enfermedades neurodegenerativas, el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, que se deriva de la exposición a los priones que están en tejido de vacas que están enfermas. Estos materiales de origen bovino, por lo tanto, tienen una regulación muy específica y muy controlada, en donde no se permite que los cosméticos tengan material prohibido de ganado que esté enfermo. Se ha ido cambiando la ley, si ustedes ven, se ha ido haciendo más restrictiva cada vez. Y finalmente se decidió que si el producto o la materia prima viene de países que la OIE define que son o que tienen encefalopatía espongiforme bovina, mejor ya no se dejan entrar y nos quitamos de problemas, ¿okay? ¿Qué otra cosa tenemos también para la industria? Hay una guía de seguridad que nos ayuda mucho, sobre todo para cómo manejarlos dentro de su industria o cómo manejar el transporte de los cosméticos. Está publicada desde 2003. Hay por allí en 2007 una enmienda muy linda en donde hay unas checklists para hacerse su autoevaluación y ver cómo están. ¿Qué hacemos a nivel internacional? ¿Cuáles son nuestros recursos? Estamos trabajando en armonización internacional, aunque ya la última tendencia no es armonización. Finalmente, entre todos los países nos dimos cuenta que los marcos legales y regulatorios no pueden ser iguales para todos. Entonces, ahora lo que se está trabajando es convergencia regulatoria, en donde lo que estamos haciendo es utilizar los mismos estándares, aunque sean diferentes marcos regulatorios. Si los estándares son los mismos, entonces los resultados en cuanto a protección de la salud deberían, en teoría, ser los mismos, ¿ok? También participamos en grupos de trabajo de ISO. Hay muchos estándares ISO que le aplican a cosméticos, participamos en ellos, en su desarrollo, y los transferimos también hacia los estándares y criterios que tiene la agencia. Donde encontramos información, está toda la información de colorantes, hay información para la industria. En ese
En ese link lo que ustedes pueden encontrar también son muchas especificaciones para cuando quieren empezar a exportar. Cómo hacerlo paso a paso, tutoriales. Tenemos la página específica para colorantes. Tenemos la página del programa de registro voluntario, cómo hacemos las importaciones y cuáles son nuestras actividades internacionales. Y pues eso es todo de cosméticos.